filosofía del derecho y teoría jurídica, donde nos reunimos los lunes. Y este semestre empezamos a leer y a discutir justamente el libro del profesor Manuel Atienza, el curso de argumentación jurídica, aprovechando que iba a venir, solo que luego se nos adelantaron un poco los tiempos, esperábamos que viniera más hacia noviembre, algo así, pero bueno, se ve de todos modos que bueno que lo tenemos aquí. Como a muchos de ustedes que me escribieron para confirmar su asistencia, les dije, no queremos, a pesar de que sabíamos que iba a venir mucha gente, romper la dinámica del seminario, es decir, no va a haber una ponencia del profesor Atienza, sino que vamos sencillamente a discutir sobre su libro. Por eso mantuvimos también la mesa del seminario un poco compacta para que entraran más sillas, ¿sí? Entonces la idea es comenzar a hacerle algunas preguntas, ¿sí? Para que sobre la marcha se vayan participando, sobre todo especialmente la gente que ha estado en el seminario, pero también la gente que nos acompaña el día de hoy, que me alegra que hayan asistido todos, ¿sí? Nosotros piensan en esta mayor presentación, creo. Ya creo que todos los que vienen aquí están familiarizados, al menos con alguna parte de su obra. Entonces creo que entraremos directamente a hacerle algunos cuestionamientos. En la lectura que tenemos del seminario han salido algunas preguntas que ya tenemos casi preparadas como para iniciar la sesión. Y bueno, es un experimento porque a ver qué sale de ir en este diálogo con el profesor Atienza, ¿no? Pau, no sé si tú quieras comenzar con las preguntas que habíamos formulado, algunas de las... No, era simplemente como para iniciar la discusión teórico-filosófica, digamos, que fueron algunas de las preguntas que fueron surgiendo cuando discutíamos los primeros capítulos del libro. Y creo que algunas preguntas son lo que tú llamarías ese tipo de preguntas que nos condenan a irrelevancia a los genoveses, a los positivistas jurídicos y a todo esto, pero creo que está bien formularlas y a ver qué sale de la discusión. Entonces, una primera duda que me surgía cuando estábamos leyendo el libro era cuál era el estatus del libro, el estatus filosófico, digamos. Se trata de una descripción acerca de cómo argumentan los jueces, los juristas en general, o bien una teoría acerca de cómo deberían argumentar los jueces, si había algún compromiso en uno de estos dos sentidos, de los dos sentidos. En suma, un poco preguntar qué es lo que tenías en la cabeza desde este punto de vista cuando te pusiste a trabajar en esto. Que en realidad es una manera de preguntarte cuál es el programa metodológico que tienes en la cabeza cuando escribas este libro. Bueno, Pau, yo diría que es todas esas cosas al mismo tiempo, pero quizás no todas confundidas, para que puedan criticar los genoveses, con ciertas, digamos, distinciones, pero a mí me parece que una teoría de la argumentación jurídica naturalmente tiene que tener algo de descriptivo, o sea, tiene que dar cuenta de esa parcela importante de la actividad jurídica que consiste en argumentar. Y si no, las construcciones serían puramente ideales y sin mucho interés. O sea, tiene un aspecto descriptivo, como lo prueba, por ejemplo, el que en todos los materiales que yo acompaño al texto, pues muchos de ellos naturalmente son sentencias, ejemplos de cómo se argumenta en el derecho. Algunos ejemplos modélicos y otros podríamos decir ejemplos de cómo no se debería argumentar, pero incluso cuando uno se hace la pregunta, ¿no?, de si está bien
este tipo de argumentación o no. Yo tengo un aspecto descriptivo, claro. Si está mal y debería argumentar de otra forma, es porque así es como ha argumentado, ¿no? O sea que naturalmente tiene que tener los dos aspectos. Y tiene que tener, claro, un elemento normativo prescriptivo, porque si no, no sería una teoría crítica. Ahora, claro, ¿qué componentes tiene de esto? Y aquí hay un riesgo de ideología. Por ejemplo, esto es lo que dice Enrique Aba, que es un filósofo de derecho de Costa Rica, discípulo de Vaz Ferreira, pero en realidad yo creo que no es muy fiel. Además, realista, crítico. Pero la crítica que hace a las teorías de la argumentación jurídica creo que hay que tomársela en serio, porque algo de razón tiene. Entonces, lo que él viene a decir es que una teoría de la argumentación jurídica, con el ejemplo de Alexis, aparentemente es una teoría descriptiva que está mostrando cómo de hecho los jueces argumentan, y al mismo tiempo es una teoría que embellece la realidad, porque lo que está dando a entender es que los jueces argumentan de acuerdo con su esquema, ¿no? el discurso racional. Entonces, que hay o puede haber una propensión a la ideología, una teoría embellecedoras. Y él dice también, tiene razón, ¿a qué se debe el éxito del paradigma argumentativista? Dice, hombre, que los jueces, los abogados están encantados. Una profesión que siempre tradicionalmente ha sido muy cuestionada, de repente se les empieza a decir que lo que ellos hacen es un caso especial del discurso práctico, racional, etcétera, etcétera, pues va a tener un éxito asegurado. Entonces, quiero decir, este es el riesgo que hay que procurar evitar. Pero por otro lado, no me cabe ninguna duda de que una teoría tiene que ser descriptiva y prescriptiva, sin mezclar aquí, en este caso, sin mezclar las dos cosas, claro. Entonces yo, por ejemplo, en mi libro, cuando hablo de lo que llamo la parte especial, entonces la parte especial de una teoría de la argumentación jurídica tiene que ser capaz de contestar a la pregunta de cómo entender una argumentación, que es un aspecto, digamos, descriptivo, cómo alguien ha argumentado, analizarlo. Y luego hay otra pregunta distinta, que es la evaluación, si ha argumentado de manera adecuada o no adecuada. Aunque naturalmente por otro lado sabemos, ¿verdad?, que en la práctica las dos cosas se dan al mismo tiempo. Cuando tú evalúas, pues al mismo tiempo, claro, estás analizando y entendiendo lo que otro ha hecho. Yo creo que es un ejemplo, por cierto, en donde se ve, ¿no?, que las distinciones estas de los analíticos no valen. O sea que si uno se empeña en trazar esas distinciones de manera tan nítida, pues entonces no puede dar cuenta de la realidad. Y entonces los analíticos, este tipo de analíticos, claro, lo que vienen a decir es que no, que tiene que ser puramente descriptivo. Por cierto, es una de las cosas que también propone este acto. En lugar de esa teoría embellecedora y que deforma la realidad, necesitaríamos una teoría puramente realista, puramente descriptiva. Yo diría, necesitamos las dos cosas. ¿Estás de acuerdo, digo? Sí, solo que me parece que lo que has dicho me parece muy analítico. No sé si a quién debería preocuparse, a ti o a quién, ¿no? Está bien. Porque lo que has dicho tú es, el libro tiene una parte descriptiva y una parte crítica. No veo... No podría decir que la parte descriptiva es de la página 1 a 80 y la descriptiva del 81 a 100. Es lo que necesariamente va combinado porque la realidad es así. La realidad está combinada. Que me digas que es analítico lo considero como un elogio. Entonces no debe ser analítico en cuanto a un estilo claro, comprensible, etcétera, etcétera. Lo que yo creo que no debe ser un analítico en el sentido de que eso no debe considerarlo como un fin en sí mismo. Pensar que la teoría del derecho de lo que se trata es de ser claro y tratar de manera precisa los problemas. Si los problemas son irrelevantes, si lo está determinando precisa y tú consigues al final, no es nada integral. Pero
No, si eso es lo que tú entiendes por analítico, entonces nuestra discrepancia es mínima. En cuanto a lo que es el método, el estilo, pues todo tiene que ser analítico. Y yo me preguntaba también acerca de, esta es una pregunta muy genérica, que luego se puede especificar un poco más, acerca de cómo interactúan las diversas dimensiones de la argumentación, qué tipo de relación hay entre ellas, si están a la par, si hay algún tipo de jerarquía entre ellas. ¿A qué diversas te refieres? A las tres. A la material, sí, la pragmática y la formal. Sí. ¿De qué manera interactúan las tres? Y porque una de las cosas que surgió cuando estábamos en el seminario, cuando estábamos discutiendo, es si, por ejemplo, cabía la posibilidad en tu paradigma argumentativista de que hubiera buenos argumentos que, por ejemplo, fueran argumentos formalmente inválidos, a pesar de que fueran retóricamente persuasivos y de que materialmente fueran. Esta es una manera simplemente de preguntar de qué modo interactúan las dimensiones. Sí, yo creo que hay que dar cierta prioridad a la perspectiva pragmática de la argumentación, por otro lado lo que ocurre en la filosofía general, a propósito de la argumentación. Y dirán, ¿por qué? Porque la perspectiva formal es parcial, solamente de un aspecto de la argumentación. La lógica, convenimos como lógica en sentido clásico, hace abstracción de esos pragmáticos, de contexto y todo esto. Mientras que no ocurre lo mismo si te sitúas en el punto de vista pragmático. O sea, tú puedes construir una teoría pragmática de la argumentación que incluya los aspectos formales, mientras que no puedes construir una teoría puramente formal de la argumentación que incluya los otros. Y por eso es lo que yo creo que cierta prioridad hay que reconocerle al elemento pragmático. Pero claro, no hasta el punto de pensar que podemos prescindir de la lógica. Creo que ese es un error manifiesto sobre que la lógica es un ingrediente necesario pero no suficiente. Pregunta de aclaración, entendiendo por pragmático el contexto. Yo entiendo por pragmático lo que es la tradición retórica y la tradición dialéctica, que efectivamente quiere decir el contexto. Se ve la argumentación como un tipo de actividad social, con esa diferencia. Un tiempo y un espacio y un sitio, con una audiencia. Y con un interlocutor, claro. O sea, un argumento lógico no lo puede hacer en la soledad, ¿verdad? Pero un proceso dialéctico necesitas algo, ¿no? Lo mismo si te desdoblas, etcétera, etcétera. La pragmática, pues la retórica necesitarás una audiencia, etcétera. Entonces yo creo que hay cierta prioridad del elemento pragmático por esto que he dicho, porque es compatible, como se ve por cierto desde el mismo origen de Aristóteles. La retórica de Aristóteles naturalmente en las pruebas son el logo, los argumentos lógicos. Le añadirá luego lo del ethos y el pathos, cabe. Mientras que desde el punto de vista lógico no cabe el otro. La perspectiva lógica es reductiva necesariamente, mientras que la pragmática no lo es. Y yo creo que esto es la explicación, porque tenemos la concepción de esta pragma dialéctica que es más o menos, quiero decir, más influyente en el panorama general de la argumentación. Yo creo que por esa razón. Ahorita dijiste algo, yo no sé si lo he visto muy de pasada, dijiste es condición necesaria, la lógica. Sí. Pero a ver, la cuestión sería, a lo mejor en tu esquema digamos una condición necesaria, pero si eso lo llevamos a que cada argumento tiene que cumplir necesariamente con un criterio de validez lógico, eso es lo mismo. A ver, digamos, depende cómo lo veamos. Claro, aquí hay que meter la cuestión de los argumentos sentinemáticos. Entonces, claro, uno podría decir algo que no es un argumento correcto desde el punto de vista lógico, por ejemplo, que le faltan premisas. Pero claro, podría uno reconstruirlo en el sentido de que están implícitas. Pero claro, si no fuera así, entonces no cabe una buena argumentación, ¿no? Esto, por otro lado, se incluye en las concepciones pragmáticas. Por ejemplo, el decálogo de la pragma dialéctica incluye los artículos del decálogo es este. Pero efectivamente, claro, igual, que cuando se trata de estudiar falacias, el aspecto formal nos dice muy poco. Tú puedes decir, si te paras en el análisis puramente formal, podrías considerar como argumento falado que realmente no lo es, claro.
Entonces, bueno, no lo es porque razonablemente se puede suponer que implícitamente está esto, esto otro, etcétera, etcétera. Entonces, la respuesta sería sí, puede haber buenos argumentos que sean formalmente inválidos. Pero formalmente inválidos en el sentido que te digo. Yo creo que en el sentido de que efectivamente hubiese premisas que no están puestas. E incluso en ese caso, la lógica formal sigue siendo un instrumento de gran utilidad, ¿no? Porque a la hora de discutir el argumento, echar mano a lo que sería el argumento completo es sumamente útil. O sea que entendido así, la idea de que había que saturar los argumentos, yo diría que sí, es condición necesaria. Bueno, que es condición necesaria, diríamos, de la buena argumentación, que implica ver la retórica también de una cierta manera. Por supuesto, yo puedo construir un argumento retóricamente persuasivo, infringiendo todas las leyes de la lógica, si estoy argumentando frente a un público que no sabe lógica, se deja engañar, etcétera, etcétera. Pero en la retórica bien entendida, la lógica sí es una condición necesaria, ¿no? Es más interesante aún, puede haber malos argumentos lógicamente válidos. Por ejemplo, que decíamos al principio, ¿por qué debe ser así? Porque así debe ser. Muchísimos buenos. De principio es lógicamente válido. Buenos argumentos, malos argumentos lógicamente válidos, muchísimos. Yo diría todo lo que nos parece malos. La argumentación. Todo lo que nos parece malos argumentos en el derecho son lógicamente válidos, en el sentido de que eso que los juristas llaman por el silogismo judicial es casi imposible encontrar un caso, ¿verdad?, donde se incumpla los criterios del silogismo. Sin embargo, se argumenta mal, claro, porque se parte de premisas que suponen interpretaciones inadecuadas, o derecho que no es válido, o se considera como probado un hecho cuando realmente no tendría que ser así, etcétera, etcétera. O sea, de esos ejemplos son abundantísimos. Y eso es lo importante para mostrar que una teoría de la argumentación jurídica no puede quedarse en la lógica. Si se quiere, tiene que empezar por la lógica, pero no puede quedarse ahí. Porque si nos quedáramos en la lógica, construiríamos un instrumento muy poco potente, ¿no? Nos serviría para muy poco. Haríamos lo que hacen nuestros colegas en militar, ¿no? En la lógica matemática, en la lógica informal de las falacias. No, la lógica formal, lo que entendemos por lógica formal, ¿no? Todos. Si controlamos el modus tollens, no sé qué, y todo esto, ¿qué es lo que sacamos? Muy poco. Yo, por cierto, en Latinoamérica, que muchas veces explicando estos temas siempre les digo a los estudiantes, y es casi imposible encontrar un ejemplo de una sentencia judicial, de una motivación, ¿verdad?, con un error lógico. Y todos se miran y dicen que hay muchísimos. Pero no es tan fácil. Porque cuando te ponen los ejemplos, dicen, bueno, pero uno podría interpretarlo, ¿verdad?, como que implícitamente estaban suponiendo tales premisas y tales otras. En definitiva, creo que la lógica funciona un poco como la gramática, ¿no? Aunque uno no haya estudiado gramática, normalmente no cometemos errores gramaticales. Yo diría que en la lógica pasa algo parecido. Eso es contextual, Manolo, porque no creas, por ejemplo, cuando te dicen contradicción, porque en tal parte de la sentencia dijo esto, y luego más adelante dijo esto otro. Pero es muy difícil. Yo puse algún ejemplo por ejemplo, esta de Liloza en Ecuador. Aquí tienes un ejemplo, está por ahí, que empezaron diciendo esto y luego entraron en contradicción. No es tan obvio, por lo menos cabe una interpretación que evitaría la contradicción. No, aquí mismo pones un ejemplo que yo puse. Sí, pero fíjate, aquí yo diría, me parece que en algún lado hay una cosa que decía Schopenhauer, que decía que había que adiestrarse en la dialéctica erística, y que en la lógica no era tan necesario. ¿Por qué decía? Porque de manera natural la gente no comete errores lógicos, pero comete muchos errores dialécticos. Yo creo que tiene mucha razón. Argumentamos mal, la mayor parte de las cosas, de las veces, no es tanto porque cometamos errores de tipo lógico, sino de otro tipo, de lo que no se sigue, por cierto, que uno no tenga que estudiar lógica, cosas distintas. Lo mismo que la gramática. Bueno,
porque es raro que haya errores gramaticales, pero es sumamente útil estudiar gramática, para entender mejor, claro, tu propia lengua o la que estés estudiando, etc. No, pero eso podría ser, sería un buen ejercicio. Decir, a ver, errores lógicos y entrar a analizarlos. Mi experiencia es que es muy difícil dar con un verdadero error lógico. O sea, que no puedas salvar mediante una interpretación. Explícitamente, si tomas las palabras que dijo el juez, pero con una interpretación contextual es muy difícil, yo creo, encontrarlo. Sí, profesor, pensaba, digamos, que puede no ser del todo acertado hablar de la lógica como uno de los criterios, digamos, algunos de los cuales habría que vigilar la calidad de la argumentación jurídica o algo así, desde el punto de vista de que algunos autores, ¿no?, como Toulmin, Hamblin, hasta cierto punto Perelman, pues ponen al contrario, sugieren que la argumentación jurídica es la que debería tomarse como paradigmática de lo que es la argumentación, ¿no? O sea, no tanto tomar una ruta que favorece a priori, digamos, el formalismo, sino partir, digamos, de una práctica tan sustancial como lo es la argumentación jurídica, ¿no?, como modelo, como en este sentido, digamos, una de las cosas que está claro es que en la argumentación en derecho pues es un argumento de tipo dialéctico, ¿no?, en el sentido de que hay razones a favor y razones en contra, y en resumen esto viene a, digamos, con esos recursos lo que se tiende es a construir una discusión en la medida en que esto digamos, sucede en el campo de la argumentación, ¿no?, porque también hay otros elementos que simplemente exhibir algunas situaciones de hecho, lo cual pues, no es en sí mismo argumentativo, ¿no? Pero podríamos entonces pensar que una de las características de la argumentación dialéctica como tal, ¿no?, este intercambio de razones a favor y en contra, implica, es una de las cosas que, por ejemplo, dicen Emery y Grothendorf y, en fin, muchos analistas, digamos, Perelman, la argumentación pues es ex consesis, uno tiene que estar argumentando a partir de lo que el antagonista está dispuesto a conceder. Porque, por ejemplo, ¿no?, por hablar del caso concreto de la argumentación lógica, pues en realidad es una ficción hablar de la lógica, ¿verdad?, porque hay varias lógicas, ¿no? Hay unos que son intuicionistas y no aceptan la validez del principio de tercero excluido y otros, en fin, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien se rehusara a admitir como principio universal el principio de no contradicción, pues entonces no podríamos tratar de demostrarle nada por reducción al absurdo, ¿verdad? Solamente se sostiene en la medida en que... Entonces, ¿qué tan pertinente cree usted que pudiera ser considerar realmente tomarse en serio este consejo de Toulmin, Hamblin, Perelman, de tomar la argumentación jurídica, tomarla como un caso básicamente de argumentación dialéctica, como, digamos, un paradigma más prometedor quizá que el de la lógica formal, ¿no? Porque, entre otras cosas, permitiría quizá dar cuenta de la validez que le concedemos a la lógica formal en la medida en que estamos dispuestos a... Yo cuando hablo de lógica me refiero a lógica clásica. ¿Perdone? Que me refiero a lógica clásica. Sí. Porque creo que realmente es el instrumento necesario para dar cuenta de esos aspectos, diríamos, de argumentación en el derecho. No, esto nada más por aclarar. Yo antes he dicho que creo que a la perspectiva pragmática, y por eso los tres autores que ha citado claramente se ubican en la perspectiva pragmática, hay que darle un plus. Precisamente por lo que decía antes, porque no es un punto de vista necesariamente reductivo. Ahora bien, estos autores han cometido también, diríamos, una falacia, así decirlo, la falacia de la falsa oposición. Geniturne hasta cierto punto. Es como algo así como que uno tuviese que hacerse la pregunta de si yo tengo que tomar para la argumentación jurídica un momento dialéctico, retórico, lo de la nueva retórica, o
la lógica operativa Turing, que luego se llamó la lógica informal, frente a la lógica formal, como si estuviese en oposición. Y esto, en mi opinión, es claramente erróneo, es una falacia. Necesitamos todo, necesitamos todas las perspectivas. Porque claro, por ejemplo, lo que usted dice, no, es una perspectiva dialéctica, yo diría, depende. Porque si lo que nos interesa es estudiar la argumentación que ha tenido lugar en un tribunal y que se plasma, se manifiesta en una sentencia, bueno, para llegar a la sentencia hubo elementos dialécticos, pero lo que nos queda, y muchas veces tiene pleno sentido, que un jurista se interese por estudiar el razonamiento plasmado en una sentencia, pues los elementos dialécticos, diríamos, prácticamente han desaparecido. O sea que ese es uno de los errores, yo diría, más frecuentes, ¿no?, de la argumentación jurídica, no darse cuenta de los muchísimos contextos que existen. Yo diría que es ese, por ejemplo, el principal error de alguien como Alexis. Entonces, que el derecho es un caso especial del discurso práctico racional. ¿Qué lo va a ser? Pero ¿a quién se le puede ocurrir eso? Paras a pensar, a Alexis, si te paras a pensar un momento, y si dice, oiga, además de la argumentación de la dogmática que Alexis estaba tomando en cuenta, o de la argumentación de los tribunales constitucionales, que yo diría más o menos encajan en ese modelo, pero si te vas a la argumentación del abogado, ¿cómo vas a pretender que el abogado, diríamos, argumenta de acuerdo con ese modelo? Naturalmente que no. Y la mediación y la negociación no forman parte de la argumentación jurídica, y naturalmente que sí. Y la argumentación legislativa, por eso digo, es que creo que un dato muy importante de la experiencia es darse cuenta de la enorme cantidad y diversidad de contextos en donde se argumenta el derecho. Entonces, por eso yo diría que le doy un prius a la argumentación pragmática, por ejemplo, una concepción como la de Turing, pero al mismo tiempo diría, ojo, no cometamos esa falacia de la falsa oposición, de pensar que ese enfoque nos lleva a rechazar el de la lógica, que fue lo que hizo Turing, aunque luego se repitió, por cierto, él decía que este es un enfoque anti-aristotélico, pero luego se dio cuenta, claro, que la tradición esta que él estaba pretendiendo fundar era la que ya había fundado de alguna forma Aristóteles, ¿no?, la concepción dialéctica. Esto lo rectificó, Hay una entrevista que le hicimos a Turing hace muchos años, y recuerdo que dijo esto, ¿no?, ofreció esto. Entonces, no, pienso que estaba equivocado y que efectivamente mi proyecto era un proyecto aristotélico. Ese sería mi punto de vista respecto a estas cuestiones. Un par de cosas. Una, por ejemplo, muy al principio del libro, capítulo primero, cuando hace referencia al formalismo. Entonces es básicamente, ya no hay un teórico que se diga formalista, pero en la práctica abunda, ¿no? Sí. Y nos topamos con jueces que siguen siendo como formalistas. Entonces, no sé, me encantó cuando lo dijiste, dije yo, no puedo estar más de acuerdo con esa forma de ver el problema y ese reto que de alguna forma representa, que siento que es lo que hacemos en buena parte de los cursos que damos, bueno, de parte de nosotros, es estar trasladando en los operadores jurídicos que se les quite lo de que son formalistas, pero siguen estando todavía en la práctica como muy arraigados. Entonces no sé cómo lo veas, qué margen habría. Y habría otra cosa, si se pudiera un asunto. Sí, yo creo que es así, y que es importante insistir en ello. Es decir, la gran enfermedad de nuestra cultura jurídica es el formalismo, sigue siendo el formalismo. Claro, muchas veces hay mucha gente ahora que está muy preocupada con el activismo judicial y la deriva esta del pésimamente llamado neoconstitucionalismo, que supone irse, digamos, al extremo opuesto, y entonces diríamos contraer la enfermedad opuesta, pero seguir sin ser sano, sin tener una concepción sana del derecho. Yo creo que el rasgo más importante y más preocupante de nuestras culturas sigue siendo el formalismo. Pero insisto, la crítica al formalismo no puede servir de excusa para irse a otro extremo. Entonces, no darse cuenta de que el derecho es un fenómeno de autoridad, que si te sales de los límites marcados por la autoridad, los textos, etc., ya no estás jugando el juego del derecho, claro, estás en otra cosa.
Claro, esto, hay pocos teóricos que se califican de formalista. Ahora hay algunos más. Curiosamente, una reacción Han surgido. por ejemplo, en España, un caso muy relevante sería el de Paco Laporta. Un libro muy importante sobre el imperio de la ley, pero es como una especie de reacción, la preocupación que él tiene frente al principialismo, el activismo, etcétera, etcétera. Entonces pone mucho el énfasis en los valores del legalismo, y yo creo que con una cierta provocación, ¿no? Dice del formalismo, y que es el formalista, y hay que interpretar de manera literal. Lo que pasa es que yo creo que hay un aspecto retórico. Pero él se autodenomina formalista. Sí. ¿En el libro Sí, o en conversación? Yo tengo un fragmento aquí de libro de Paco, donde lo dice. Por eso digo que pero es como una especie de reacción, ¿no?, para combatir el otro. Pero yo diría que hay una exageración en la preocupación por el activismo de los jueces. Por supuesto, los jueces no deben ser activistas, pero lo que está mal de nuestra cultura jurídica, de nuestra práctica, es más bien el formalismo que hay. Sobre todo yo diría que es eso. Agregaría al bloque este de los formalistas, de los originalistas en Estados Unidos, ¿no? Como un bloque que con unas debidas ajustes, creo, deben cuadrar como formalistas, Sí. pero son como caso aparte, ¿no? Como una bloque. Efectivamente, es un caso tan aparte, yo diría que a nosotros que nos interesa. Lo digo en serio, pero los que tienen, claro, una constitución con más de 2 siglos, bueno, unos que dicen que hay que estar a lo que los fundadores y tal, pero si nuestras constituciones son de hace 2 días, como quien dice. Entonces esto forma parte de esta especie de colonialismo aceptado por los países colonizados. Y entonces vamos, y nos parece que es muy importante intentar discutir sobre el originalismo, que yo diría, francamente, en nuestros países, más bien es algo que no nos afecta, ¿no? Bueno, como curiosidad, pero nada más. Bueno, No. y una más. Perdón, ya cerrar con esta. La relación en este libro, sobre todo, es formal, material y pragmático, con relación a los 5 niveles de racionalidad. Quedan comprendidos entre los 3 niveles, quedan de alguna forma revisados, queda superada la visión. ¿Cuál sería el punto de vista? Bueno, no me lo había yo planteado, pero creo que el esquema es distinto, ¿no? Yo los niveles de racionalidad me lo planteaba desde el punto de vista de cuando nosotros pensamos lo que es un proceso de discusión para la producción de una ley. Entonces, ¿cómo podemos evaluarlo? Entonces, a mí me parecía que había como 5 niveles, ¿no? Lingüístico, ver si efectivamente el lenguaje era suficientemente preciso, evitaba oscuridades, ambigüedades, variedades, etcétera, etcétera. El nivel sistemático, en el sentido tradicional de los juristas, y se producían lagunas, contradicciones, todo esto. Luego, el nivel llamado pragmático, ver si al establecer la ley había también los implementos como para que se cumpliese, o sea, para que se quedase únicamente en derecho en los papeles, que fuese derecho en acción, pues la teoría de las acciones, etcétera, yo creo que sería muy importante. Luego otro nivel todavía más complejo, obviamente sociológico, o sea, ver si al cumplir con lo establecido en las normas se lograban los objetivos sociales. Y finalmente un nivel de tipo ético, ¿no? Que en principio querría decir si efectivamente todo esto era compatible con una constitución y una constitución interpretada a su vez de acuerdo con una filosofía moral y política aceptable. Entonces yo esto, diríamos, es un esquema distinto. ¿Complementarios entonces? Sí, distintos. Pero complementarios. Efectivamente. Sí, es complementario, pero digo distinto por lo siguiente. Mi idea es que no tenemos una teoría de la legislación semejante a las teorías que tenemos, la teoría del delito, la teoría del acto administrativo y cosas así. Entonces, claro, la teoría del delito, en realidad, si la vemos argumentativamente, es una teoría que facilita la discusión argumentativa de un problema, ¿verdad? Esto no lo tenemos en el campo de la legislación. Lo que yo trataba con este esquema es que lo tuviéramos. Entonces, por ejemplo, estudiando, imaginemos en un parlamento, la discusión a propósito de una ley, pues yo creo que podemos identificar tipos de argumentaciones que tienen que ver con que
la redacción sea precisa, clara, etcétera, etcétera. Otras que tienen que ver con los otros problemas a los que he hecho referencia. Y a su vez, si por ejemplo uno se está concentrando en la argumentación en relación con decir, si ponemos así la ley vamos a crear una laguna, vamos a crear una contradicción, ahí es donde entrarían las tres perspectivas: formal, material y pragmática. Por eso digo que se complementan de esa manera. Alejandro otra vez y luego Manuel. Lamento no haber leído tu libro todavía, entonces quizás lo que diga está considerado en el libro. Acabo de estar en un congreso de argumentación en Chile, pero más bien por psicólogos. Pero ¿Argumentación jurídica o argumentación en general? Había ponencias sobre también argumentación jurídica y otros contextos filosóficos, psicológicos, pero uno de los ponentes, de los invitados, señalaba acertadamente que en muchas de las ponencias había una confusión entre argumento y argumentación. Hay que distinguir muy bien entre el argumento como algo ya dado, con sus premisas y su conclusión, y el intercambio de argumentos, el intercambio dialéctico o dialógico, incluso decir dialógico que dialéctico, pero es lo mismo, donde podemos señalar malos movimientos, malas jugadas en el intercambio de esos argumentos. Por ejemplo, la carga de la prueba no es un error ni en lógica clásica, ni para consistente, ni temporal, ni modal, ni nada por el estilo. Es un error en el intercambio de argumentos, en la jugada dialógica entre los participantes. Sí, la distinción entre la argumentación como resultado y como actividad. Como un proceso. Sí, como proceso y como producto. Ajá. Bueno, el producto ya sería... El resultado, el argumento. Ya hemos congelado, ¿no?, la conclusión con sus razones para... A ver, no es congelado, pero por otro lado, naturalmente, los argumentos forman parte de la actividad de argumentar. Sí. Yo la distinción la trazo de la siguiente manera. Una argumentación es todo en el derecho, más concretamente, la argumentación judicial. Una argumentación es todo lo que transcurre, desde el planteamiento de un problema bivalente, que así son los problemas que ingresan en la judicatura, bivalente, hasta la solución. Esa es la argumentación. Y dentro de toda esta actividad, lo que se pasa, hay argumentos. Y por cierto, y no solo argumentos. Claro, si uno lee, por ejemplo, una sentencia de un tribunal, pues muchas partes son narrativas. No todos son argumentos. Algunos son argumentos. O sea, para que pueda haber argumentación, tiene que haber algunos argumentos. Pero hay elementos de la actividad que no son argumentos. Como digo, son preguntas. Es el pasar de este problema a este otro, etc. Que es una distinción muy importante. También al inicio del libro Curso de Argumentación Jurídica, usted establece 5 concepciones que se me hacen una clasificación muy interesante. Entre ellas, después hace una distinción entre centrales y periféricas. Las periféricas serían la formalista que ya comentó el doctor Imer, y las teorías escépticas. ¿A qué responde esta distinción entre centro y periferia? O sea, ¿por qué? No, sencillamente, desde el punto de vista, digamos, de su influencia. Yo creo que las teorías centrales que hemos tenido, en general, en nuestros países y en los países en el mundo occidental, pues básicamente ha sido, sigue siendo, en cierto modo, el positivismo normativista, el positivismo realista, en diversas versiones del derecho natural. Yo lo pongo en el centro, pero únicamente en el sentido de que me parece que ha sido lo más influyente. Mientras que el formalismo, con esa matización, la práctica sigue siendo muy formalista, pero desde el punto de vista teórico, creo que es más bien marginal. Y por el otro lado, desde las teorías críticas del derecho. También, digamos, siempre han estado ahí en los últimos siglos, más o menos, pero yo diría que no han sido nunca uno de los países la corriente principal. En un momento, por ejemplo, en Estados Unidos, en los años 80, los critical legal studies tuvieron mucha importancia. Por cierto, hoy todo el mundo dice, ¿no? Prácticamente ha desaparecido el mapa. Bueno, siempre hay más o menos. Es
un poco la tradición marxista en un sentido muy amplio de la expresión, ha sido periférico. Es decir, nuestras culturas jurídicas no han estado en el centro, pero ahí sí que en un sentido no evaluativo. Así. En relación también con esto, o sea, cuando tú distingues el positivismo normativista, el realismo, el naturalismo y estas otras periféricas, estás hablando de distintas concepciones y luego introduces el constitucionalismo como una concepción, un nuevo paradigma. La duda que nos surge también, y lo discutimos un poco en el seminario, es tu idea del derecho como argumentación. Parece que está ofreciendo una nueva concepción, por una parte, pero también utilizas tú a veces esta idea de que el derecho como argumentación puede usar los otros puntos de vista, es decir, los hace operativos, los hace funcionales, el naturalismo, el realismo, el positivismo, los hace funcionales, los hace operativos. Entonces, y haces mucho énfasis en esto, pero también en otros escritos, y incluso aquí mismo, hablas de que esta concepción del derecho como argumentación lo supera. Es una especie de superación y luego en algunos escritos ya recientes hablas de superar el positivismo en el sentido de abandonarlo. Entonces aquí parece que hay algo que no está muy claro, cómo tu concepción se enfrentaría, por ejemplo, con una cosa antagónica o como complementaria, es decir, esto parece, ahí no está todo claro. Bueno, la superación podríamos entenderla en el sentido hegeliano, ¿no? Superar, sí, naturalmente. No es tan analítico, pero afecta a los analíticos de la siguiente manera, que es lo que quería decir Pablo. Entonces, que un buen teórico del derecho debe saber lo suficiente de filosofía analítica como para usarlo y también darse cuenta de que no se puede quedar ahí y que tiene que dar pasos adelante. Yo, la gente que, tú lo sabes, la gente que hace las tesis conmigo, pide consejos, normalmente mi consejo suele ser: mira, en el primer capítulo vete a los analíticos, vete a Génova, pero no te quedes ahí. Entonces, sí, indudablemente, tienes que empezar por aclarar las cosas, el lenguaje, los conceptos, etc. Y ahí un genovés te es útil. Entre las cosas más importantes, me gusta decir a los genoveses que es el argumento que yo he visto que ha sido, diríamos, el más eficaz. Es como si los genoveses hubiesen hecho voto de castidad. Claro, se pierde lo más interesante, ¿no? Ese es el asunto. ¿Estás de acuerdo, Pablo? Lo del voto de castidad. Pero te insisto, ¿cómo...? No, entonces, sí. Entonces, por ejemplo, sería suicida y estúpido que uno no utilizase cosas de Hart, cuando son utilísimas y muchísimas. Te voy a poner un ejemplo. Y una de las cosas últimas que escribí es a propósito, no sé si lo oíste decir otro día, a propósito de un caso que se planteó en España, en igual Tribunal Constitucional, de una pareja de homosexuales. Entonces fueron a California, hicieron un contrato de vientre, tuvieron un niño, lo escribieron sin problemas en California, pero lo quisieron escribirlo en el registro español y el registro español no se lo permitió. Bueno, primero se lo permitió, luego dijeron que no, llegó al Supremo, el Supremo dijo que no. Entonces, uno de los argumentos que manejaron todos, incluso los que estaban a favor, uno de los argumentos consistía en decir que eso estaba prohibido por el derecho español. Bueno, el derecho español tiene un artículo que lo que dice es que ese tipo de contrato es nulo de pleno derecho. Y entonces yo ahí recurro a Hart, tiene una de las cosas más importantes, Hart, el concepto de derecho. O sea, la diferencia entre la ilicitud y la nulidad. ¿De dónde se da? No, es nulo de pleno derecho, eso no quiere decir que sea ilícito. Es muy importante, porque si es ilícito es lo que les permite decir, y por lo tanto entonces va en contra del orden público español. Y por
por eso, por permitir la inscripción. Bueno, pues se puede poner muchísimos ejemplos. O sea, que HAR nos resulta útil, qué duda cabe. Kelsen, por cierto, creo que menos. Es decir, el propósito de utilizar a Kelsen para dar cuenta y manejarse en el derecho del Estado constitucional, yo me parece que no. Pero que en HAR hay muchísimos elementos, sin duda. La primera de las obras de argumentación de McCormick está basada en HAR, ¿no? Creo que en casos fáciles, casos difíciles, tantísimas cosas, no es útil. Pero de nuevo, lo que pasa es que uno no se puede quedar ahí. Entonces, con la analítica y esto que tú me planteas, mi actitud es esta. Yo creo que la perspectiva argumentativa, una de sus potencialidades es que permite volver a ver aquí muchas teorías parciales del derecho construidas por los positivistas, por los analíticos, algunas, por cierto, también por los naturalistas. Hay cosas de Fuller, la moralidad interna, que yo creo que también es útil en muchas ocasiones. Creo que una virtualidad muy importante es esta. O sea que la perspectiva argumentativa muestra como de manera natural que en el derecho no podemos distinguir entre la teoría y la práctica. Prácticamente son las mismas cosas, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la teoría argumentativa, la construcción argumentativa y la constitucional? Porque hay claramente una especie de empate, ¿no? A ver, y añado también una cosa, y es que yo creo que el estudio argumentativo del derecho, una teoría argumentativa del derecho, no es una teoría completamente general del derecho. El derecho no es solo argumentación. Y la argumentación tiene una particular importancia. Me parece que es muy importante, y de hecho el último capítulo del libro está dedicado a eso. Saber que el derecho no es solo argumentación, por lo tanto, no se puede presentar como una teoría completa del derecho. Una teoría que yo creo que nos permite entender mucho. No sería una concepción en el mismo sentido el positivismo no es necesario. No, porque no pretende tener un alcance completamente general. El derecho no es solo argumentación. El derecho, digamos, tiene otros componentes. Un poco ahora lo que estoy trabajando de alguna forma es esto, ¿no? Tratar de hacer una teoría. Sí. Por ejemplo, nos faltan elementos sociológicos, los aspectos organizativos del derecho, el aspecto naturalmente del poder y del poder físico, ¿no? Y tantas otras cosas. Ahora se dice esto del constitucionalismo. Bueno, aquí hay un gran lío. Hay un gran lío cuyos culpables fundamentales son los genoveses. No es por lo siguiente. Porque ellos pusieron... No, creo que no. No, pero porque ellos pusieron en circulación el concepto esto de neoconstitucionalismo. Que yo, en una ocasión escribí un artículo sobre eso diciendo eso no es un concepto. Eso es un espantapájaros constitucional. Es una cosa construida sencillamente para tratar de combatir los que pensaban que eran sus enemigos. Pero entonces construyeron un concepto que hace agua por todos los lados. Donde sencillamente la intención del concepto no coincide con la extensión. Pero ¿cuáles son las características del neoconstitucionalismo? X. ¿Y quiénes son neoconstitucionalistas? Dworkin, por ejemplo, Zagrebelsky, Nino, etcétera, etcétera. ¿Cumplen esos requisitos? No. No los cumplen para nada. ¿Se consideran ellos neoconstitucionalistas? No, tampoco. Entonces, quiero decir, eso ha creado una confusión. Esto es una paradoja, ¿no? Entonces, obsesionados por la confusión, la realidad, y yo creo que es a los que se debe la mayor confusión en la que vivimos, en la teoría del derecho. Estamos culpables aquí en México también. Pero fíjate, si tú vas a ver aquí en México, vas a ver... Y no son genoveses. Pero muchas veces... Yo conocí precisamente hace mucho tiempo a Miguel Carbonell en Génova. Estuvimos ahí una semana. Pero fíjate, por ejemplo, lo que tenemos, ¿quién diablos son los neoconstitucionalistas? ¿Quién se califica a sí mismo de neoconstitucionalista? Es dificilísimo encontrar alguno. Yo en España solamente ¿quién? No lo sé, pero digo por lo siguiente.
Yo en España conozco García Figueroa, que dice, sí, yo soy neoconstitucionalista. Los demás que han sido calificados así por positivistas, no lo sé. No lo sé si es Carbonell, no lo sé, porque yo precisamente, para ver si uno lo puede encajar o no, uno lee el prólogo, por ejemplo, que ha escrito ese libro que está de Trota, y en ningún momento dice que él es un neoconstitucionalista, sino que habla del neoconstitucionalismo y sigue, por cierto, la caracterización está absolutamente incomprensible de los genoveses, y entonces lo que hay es un lío monumental. Por ejemplo, en algunos de los libros de Carbonell, neoconstitucionalismo, aparecen teóricos generales del derecho, constitucionalistas. Eso es un libro del canon constitucional, Dios mío. Es decir, mayor caos es imposible. Constitucionalistas, gente de ciencia política. Genoveses. Bueno, efectivamente, ahí tiene, digamos, su penitencia. Que yo he visto que en muchos casos, es decir, ¿quiénes son neoconstitucionalistas? Si ponen a los genoveses y a Susana Pozzolo. O sea, en esta especie de caos, entonces los críticos del neoconstitucionalismo, si que inventan la etiqueta para criticarlo, son a su vez considerados como neoconstitucionalistas. O sea que el neoconstitucionalismo, podríamos decir, algunos de estos genoveses dicen que es una galaxia. Yo diría que es más bien una música. Entonces, si se oye, ¿verdad?, ciertos compases, pues entonces se dice, esto es neoconstitucionalista. O sea, si uno habla de ponderación, o sea, a favor o en contra, lo que sea, entonces es neoconstitucionalista. Pues es verdaderamente el elogio de la confusión. Por eso, si hablamos, perdona, por acabar, constitucionalismo, que es un término, digamos, un poco más comprensible. Pero una cosa, ¿tú usas constitucionalismo en el libro? Sí, por eso. Pero no neoconstitucional. Le quitamos el neo, ya cambiamos. Si le quitamos el neo, por lo menos ya no nos equivocamos, por lo menos en la palabra, que ya es algo. Porque pero el concepto pero es yo, el mismo. Pau, porque siempre digo lo mismo. ¿Cómo diablos va a haber un neoconstitucionalismo si nunca hubo un constitucionalismo? Como teoría general del derecho. Nunca lo hubo. ¿Cómo diablos? Porque están mezclando dos cosas. La teoría con el fenómeno. Y claro, entonces digamos, no hay manera de entenderse. Entonces, constitucionalismo, y entendido no como fenómeno, sino como teoría general que trata de dar cuenta de los nuevos sistemas jurídicos. Entonces diría, soy constitucionalista, palabra que no me gusta, porque me parece que no da cuenta bien de lo que uno quiere decir. Fundamentalmente, digamos, el significado para mí de ser constitucionalista consiste en pensar que para dar cuenta de este nuevo derecho, uno de cuyos rasgos fundamentales es la existencia de constituciones rígidas, una serie de características que todos conocemos, la existencia de tribunales constitucionales, etc., necesitamos un paradigma distinto. Entonces, ese sería, que ya no puede ser, diríamos, el positivismo fundamentalmente, el positivismo de otra época. Y entonces, por eso, dentro a su vez del constitucionalismo hay diversas variantes. Una puede ser la variante de Ferraioli, que trata de ser positivista, pero insiste mucho, no paleopositivista, sino nuevo positivismo, etcétera, etcétera. Y otra, que a mí me parece que es la más aceptable, pues es la concepción de Dworkin, de Unino, del último McCormick. Zagrebelsky lo pondría como ejemplo, pero Zagrebelsky es un constitucionalista que no sabe mucha teoría del derecho. Entonces la parte teórica es bastante débil. Yo diría lo que apunta Zagrebelsky, más o menos iría por ahí. Más hacia mí, no. Sí, pero menos teórico. Menos teórico. Le falta un poco de sofisticación teórica. Entonces, por eso yo diría, sí, sería constitucionalista en este sentido. Y una palabra que no me gusta mucho, pero es verdad que tampoco hay mucho mejor candidato. Quizá habla de pospositivismo, entendiendo que pues, si uno es pospositivista, no es positivista. O sea que ser positivista no quiere decir ser positivista y algo más, sino quiere decir no ser positivista. Pero tú acabas de decir hace 10 minutos que había muchas cosas que había que rescatar de Hart, de Naturalmente, pero eso no quiere decir que yo sea positivista. Pues es que esa es
La cuestión es Pero muy pues, distinta. ¿qué más da las etiquetas y los instrumentos que traen los positivistas? Y porque si no es todo una pelea totalmente absurda por las etiquetas y yo que soy, si soy positivista. Bueno, cuando he discutido con positivistas y se ven en un aprieto suelen decir esto. Yo diría, bueno, a ver, importa y no importa. Por un lado es verdad. Las etiquetas, lo que importa es lo que hay detrás de las etiquetas. Pero diríamos, tampoco podemos vivir sin etiquetas. Necesitamos un poco poner nombres a las cosas para poder aclararnos. Pues, ¿qué importa la etiqueta? La del neoconstitucionalismo a mí me importa mucho porque ha creado una confusión inmensa. Y en parte por elegir mal la etiqueta. Pero entonces digo, ¿por qué importa la etiqueta o el positivismo? Bueno, ¿por qué? Porque yo no soy amigo de que si todos, digamos, coincidimos en todo revuelto y en el fondo todos pensamos lo mismo. No. Aquí soy analítico. Aquí. A ver, veamos lo que piensa cada uno y distingamos. Y por ejemplo, veamos si una concepción postpositivista como la de Dworkin pues es realmente distinta incluso de un positivista incluyente. Lo es, yo creo que sí. Y por eso es, porque entonces me parece que la etiqueta no es útil, estoy de acuerdo contigo, es una utilidad sencillamente un poco como para empezar a entenderse. Pero no podemos quedar las etiquetas, por supuesto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Yo tengo dos preguntas. La primera está muy relacionada con esta cuestión que planteaba el doctor Juan y se refiere a si más bien no hablaríamos en el caso del derecho como argumentación, que no hablaríamos como de él como una especie de paradigma jurídico o de teoría general del derecho, sino más bien de una especie de enfoque metodológico o principio metodológico que de alguna manera podría ser aplicado a todos estos otros paradigmas como matiz o como, no sé... No, a todos los paradigmas no, lo siguiente. Porque si tú eres positivista, y si significa algo ser positivista, sostendrás la tesis de la separación conceptual entre el derecho y la moral. Entonces, que no puedes dar cuenta de lo que es la argumentación jurídica, claro. Claro, tiene su importancia. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque si la argumentación jurídica tiene un elemento moral, sí. Y entonces eres positivista. Sí. ¿Y qué consiste el positivismo? En que si los jueces usan argumentos morales, yo describo cómo usan esos argumentos morales. Entonces, el límite de un positivista, hablando de la argumentación, es que se limita a describir. No, yo tenemos que describir. Que se limita, lo has dicho tú, no lo he dicho yo. Yo he dicho que una cosa es describir. Entonces, no se limita a describir, sino que puede distinguir. No se limita, sino que además de describir, construye una teoría con pretensiones críticas, con pretensiones normativas. Puede construirse. Puede. ¿Apoyarnos en qué? Porque la argumentación es moral. La argumentación jurídica tiene tramos morales. ¿Sí? ¿Se apoya en qué? En la tesis de la separación entre el derecho y la moral. Esto es Austin básico, es la existencia del derecho es una cosa, su mérito de mérito es otra. Bueno, yo puedo dar cuenta de que el derecho es de una determinada forma y además creer que ese derecho es injusto o justo o que puede ser cambiado en una determinada dirección. ¿Por qué no puede dar cuenta? Yo creo que en mi opinión, es el error básico de los positivistas, digamos, bien desarrollados. Bien alimentados. Sí. Autoconscientes, que saben que son positivistas y saben por ahí. Es la tesis que la organización en ese sentido. Por ejemplo, también uno podría decir, y eso es compatible con ser, por ejemplo, un objetivista en materia moral. Pero como son cosas distintas, una cosa es la descripción del ser del derecho, otra debe ser la teoría descriptiva, la teoría sensoria, etc. Yo insisto mucho en esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que entonces ellos, la parte moral, juega solamente un papel externo para la crítica del derecho. Pero ese es el empeño de Ferrer. Entonces, claro, resulta que la moral está también dentro del derecho y dentro de la argumentación jurídica. Es que, claro, si uno dice, si una cosa es lo que es el derecho y otra cosa es lo que debe ser el derecho, y yo diría, bueno, sí, y en muchos sentidos podemos mantener esa distinción, no tengo ninguna duda. Yo no podría decir, pues yo no sé, el derecho franquista, ¿era derecho? Sí. ¿Era injusto? Sí.
Pero pongamos en un caso. En el caso que llegó al Tribunal Constitucional Español, bien, los matrimonios entre personas del mismo sexo. Entonces, el Código Civil, digamos, se cambió. Se añadió un párrafo diciendo que los mismos efectos del matrimonio tendrán cuando sean de personas del mismo sexo. Hay un recurso de inconstitucionalidad y entonces lo que tienen que decir los magistrados es que si esa modificación es o no conforme con un artículo de la Constitución española que dice que el hombre y la mujer no son, ¿no? Que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio en condiciones de igualdad. Claro, entonces cuando tienes que decir, vamos a ver, ¿hay o no una coincidencia? ¿Está de acuerdo la modificación del Código Civil? Que hacemos, distingamos entre el ser y el deber ser del derecho, ¿no? ¿Qué es lo que dice el derecho? Lo que es el derecho, lo que dice el derecho humano sobre esto, y qué es lo que debería decir el derecho. Y yo diría, esto es un ejemplo clarísimo en que colapsa la distinción y que los magistrados y cualquiera que tiene que resolver ese problema no puede resolverlo sencillamente diciendo, a ver, ¿qué dice el derecho español? ¿Qué dice la Constitución? Sino que tendrá que entender eso, que dice la Constitución española, a la luz de lo que debería decir, o sea, de lo que debe ser el derecho. Entonces, esta es la cuestión. Que hay veces que la distinción entre el ser y el deber ser, por supuesto que es clara y que tenemos que utilizar, y hay otros supuestos en que no. Pero en este caso, ¿qué dice el derecho? Dice que las personas del mismo sexo tienen derecho a contraer matrimonio. No, eso dice el Código Civil, pero digo, ¿qué dice la Constitución? Es un problema, digamos, lo que se trata es de ver. Pero dice el derecho en el sentido de que han dicho los jueces que dice el derecho. Y eso me parece que uno puede dar cuenta de esto y además juzgarlo, en mi caso, moralmente correcto. ¿Y tú crees que los jueces... Son dos cosas distintas. ¿Y tú crees que los jueces... Los jueces no. Los jueces del Constitucional Español lo que han hecho es un juicio descriptivo? No, para nada. Entonces, ¿qué han hecho? Han hecho un juicio de valor acerca de qué quiere decir... ¿Y podrían haber hecho otra cosa? No, desde luego que no, pero ellos son jueces, es el punto de vista interno. Pero es que no es tampoco un juicio de valor. Cuando uno dice eso es compatible con el derecho español, no es meramente un juicio de valor. Es algo que realmente, digamos, involucra las dos cosas. Es que esa distinción entre los enunciados descriptivos, los enunciados prescriptivos y los enunciados valorativos es una distinción que, como todas las distinciones, digamos, funcionan en ciertos contextos y en otros no. Por cierto, un ejemplo muy claro de demostrar que esa distinción, digamos, no funciona. Un ejemplo clarísimo. Lo encontré yo hace poco en un texto de Esquivel. El de Esquivel lo dice clarísimamente y el ejemplo que ponía, que es un muy buen ejemplo. Por ejemplo, un enunciado puede ser puramente valorativo. Es bueno el estado de cosas que todo el mundo, por ejemplo, tenga acceso a la salud. Un enunciado valorativo. Y el enunciado X es valiente, ¿qué es? Valorativo o descriptivo. Vamos a ir a las dos cosas. X es valiente. Un ejemplo que pone. Pero hay muchos ejemplos. Entonces, por eso, digamos, esas distinciones de los analíticos está bien para empezar a discutir. Cuando nos encontramos con los problemas de verdad, pues entonces tenemos que lidiar con otras cosas. Y así es. Entonces, el problema de una concepción positivista es que no puede dar cuenta satisfactoriamente, yo creo, de la argumentación jurídica, que es mucho más complejo que eso. Y claro, entonces un genovés o Astrid dice, no, yo lo único que hago, digamos, es describir. Primero es mentira. Artículos, diría yo, se enfrenta en el siguiente dilema, que sea coherente, que efectivamente lo que haga sea describir. Consecuencia, es irrelevante lo que va a hacer, porque tiene muy poco interés. Y si tú tratas de analizar la sentencia esta del Constitucional a partir de la distinción de ser y el deber ser, lo que vas a poder decir sobre la sentencia va a ser muy poco interesante. Si eres coherente, digamos, estás condenado a la irrelevancia. Y si pretendes decir algo relevante, estás condenado a la incoherencia. Y es lo que pasa a Agustín. Entonces, yo he puesto los ejemplos de trabajos de dogmática y dice, pero claro, aquí hay un aspecto claramente normativo, está proponiendo algo, no se limita a describir.
dificultad de escribir. Yo creo que es interesante. Y me faltaba una pregunta muy simple. Perdona que acabe, porque yo creo que tuve la mala idea de titular ese libro del derecho como argumentación, que es realmente ambigua. Se puede entender de dos maneras, claro. Una manera es decir que yo estaba ahí afirmando que el derecho es argumentación y solo argumentación. Pero no es eso lo que yo quería decir. Lo que yo quería decir es que el derecho podría verse como argumentación y que esa manera de verlo yo creo que es particularmente interesante. O sea, la interpretación que yo le daba era la segunda. Yo no creo que el derecho sea simplemente argumentación, naturalmente que no. Y estoy totalmente en contra con esta, que ahora muchos, ¿no? El derecho es un gran diálogo que tiene lugar entre jueces de diversos niveles, con los profesores y con los abogados y no sé qué. Naturalmente que el derecho no es eso. Tiene un aspecto dialógico, pero tiene algunas otras cuestiones mucho más tenebrosas, por así decirlo, de poder y de imposición. Naturalmente que no es un diálogo en el que todo el mundo esté, ¿verdad?, en el mismo nivel y que todo el mundo escuche al otro y esté dispuesto a aceptarle y cosas así. Entonces, por el trabajo de Gargarella, el institucionalismo dialógico, esta cosa. Gargarella no es positivista. Para intentar salvarlo. No, pero creo que Gargarella iría un poco por el lado idealizador, digamos, y un poco también de trasladar las modas, ¿no? Modas de Estados Unidos. Yo me acuerdo hace mucho tiempo aquí en México, en uno de los seminarios, García Máquez tenía una intervención poniendo en cuestión la legitimidad de los tribunales constitucionales, problemas frente a la democracia mayoritaria. Los tribunales constitucionales en nuestros países obviamente han jugado un papel importante, relevante, positivo. Podemos plantearnos, digamos, quizás que haya que reestructurarlos o algo así. Pero ese tipo de discusión yo creo que está un poco fuera de la realidad, ¿no? Entonces ese modelo de Gargarella, yo lo discutí con él hace poco, me parece eso, bueno, clarísimamente idealizado del derecho. El derecho no es eso. El derecho no es eso, pero preguntar a Javier Ortiz, que está ahí, que conoce desde dentro, ¿cómo hace eso? Pero decir, ¿cómo va a ser eso? ¿A quién se le ocurre que pueda ser eso? Ahora, esto probablemente también nos pasa porque la teoría del derecho se ha construido demasiado a espaldas de la sociología y de las disciplinas sociales, ¿no? Entonces tenemos el riesgo de idealizar La última pregunta, sí, ya cerrando, la pregunta es que de pronto, si nosotros entendemos que en este enfoque metodológico que nos permite identificar el derecho como argumentación, usted comentaba que es prioritario o había que darle la prioridad a este elemento pragmático de la argumentación. Y esto de alguna manera representa o significa que en el proceso argumentativo, usted mismo comentaba, se pueden solventar o se pueden subsanar ciertos errores lógicos siempre que se ponga cierto énfasis en la interpretación, o sea, en esta relación interpretativa, supongo, entre el espectador o el oyente o el replicante y la persona que argumenta. La cuestión que me planteaba o que yo me preguntaba es si no podría ser o volver esto de alguna manera un poco débil el proceso argumentativo, siempre que esté supeditado a la interpretación del público. Me refiero a que cuando cuando hay un proceso de interpretación, se interviene o interfiere el contexto de la persona que interpreta, esta carga valorativa o moral que le determina o que determina su propio contexto. En ese trabajo de interpretación, el proceso de argumentación no puede ser, o más bien la argumentación misma no puede estar como sujeta a esta serie de elementos que son de alguna manera volátiles, podría decirlo, subjetivos, o de ese carácter. Cuando un jurista tiene que argumentar,
es porque se encuentra con una dificultad. En un caso, diríamos, muy difícil, que esto continúa una tradición muy antigua, ¿no? La tradición de la estasis, los estados de causa, ¿no? de la retórica. Yo ahí presento una clasificación, es muy importante. A la hora, digamos, de estudiar, de entender, de evaluar una argumentación, darte cuenta de cuál es el problema, ¿verdad? Que ha hecho que surgiese la argumentación. Entonces, un tipo muy importante de problema que da lugar a la argumentación, pero no el único, es un problema interpretativo. Entonces, para resolver un problema interpretativo necesitamos, claro, la teoría de la interpretación. Ahora, bueno, a lo mejor si uno es genovés, y ahora por genovés está teniendo Guastini. Entonces, hay una parte, por cierto, yo lo mismo, yo diría, si uno tiene que entender y construir una teoría de la interpretación, haría muy bien, empezar desde Guastini. Sentidos de la expresión, técnicas argumentativas, cómo según se emplee una u otra, pues digamos, vas a producir un u otro resultado, etc. Pero no puedes quedarte ahí, porque al final necesitas irte a una teoría de la interpretación, y una buena teoría de interpretación es una teoría de la Constitución y una teoría del derecho. Claro. Entonces uno dice, esto es una cuestión volátil. Volátil. El mundo de la práctica es lo que es. Es decir, no es el mundo de la matemática, no es el mundo de las ciencias empíricas. Eso no quiere decir que sea un mundo sin control racional. Lo que pasa es que los controles racionales son de otro tipo. Y de nuevo, es absurdo pretender construir ese tipo de controles que son característicos de sectores de la realidad que no son los nuestros. Y en mi opinión se comete también un error cuando dice, resulta que no cumplen con los requisitos de las ciencias formales, las ciencias empíricas, por lo tanto están fuera del terreno de la racionalidad. Esto no es así. Entonces hay teorías de la interpretación y técnicas de la interpretación que se pueden discutir racionalmente a propósito de un problema de interpretación que, por cierto, es lo que hacen todos los días pues los juristas. Y de nuevo uno diría, ¿y si has construido una teoría del derecho, una teoría de la interpretación, de la argumentación, que no te permite dar cuenta de esto o guiar las prácticas de quien tiene que enfrentar un problema de interpretación? Pues entonces, ¿qué has hecho? ¿Para qué sirve? ¿No? Desde Aristóteles había la distinción entre lo plausible y lo demostrable. El derecho estaría en lo plausible. Aristóteles ¿no? es nuestro padre, por así decirlo. Aristóteles es la base de todo, y yo creo que básicamente tenía razón Aristóteles en su planteamiento, ¿no? Pero recordemos, precisamente en el enfoque dialéctico o retórico de Aristóteles, la lógica no quedaba fuera. La lógica, claro, es uno de los instrumentos. Por eso yo hablo de el papel de la lógica. El papel de la lógica en un proceso dialéctico retórico es fundamental. Por eso es absurdo la idea esta de olvidarse de la lógica, orillarla, etcétera, etcétera. El que tiene un buen entrenamiento lógico tiene en sus manos una baza fundamental a la hora de persuadir o a la hora de discutir con otro en uno de los tipos de dialéctica. Bernardo. Bueno, es una pregunta un poco más puntual sobre Toulmin, sobre sus observaciones acerca de Toulmin. Noté que en las páginas 112 y 173 de su libro, donde es más o menos donde trata el tema de Toulmin, al hablar sobre el esquema de Toulmin, dice, usted dice que las garantías, lo que él llama garantías, ¿no? Lo que él llama garantías, que autorizan dar el paso de las razones a la pretensión, son reglas. Se dice, sí. Son reglas e incluso que se pueden considerar reglas de inferencia. Bueno, pero reglas de inferencia, ojo, en el sentido en que él habla de reglas de inferencia. Bueno, esa sí ya es donde va mi pregunta. Si esto es así, es de suponerse que el modus ponens no tiene que ser una regla relevante en el esquema de Toulmin. O sea, dado que ya tenemos unas reglas que nos autorizan a pasar de las razones a la pretensión, ¿para qué tendríamos que utilizar otra regla? Es que el esquema de Toulmin no pretende ser un esquema formal. Por eso no es que no. Por ejemplo, tú podrías ver la conjunción de la garantía de Toulmin, de los gramos, lo que llama las razones, y de Klein,
de la pretensión, podrían verlo como modos propios. Si en el fondo es la lógica puesta de otra manera. Es decir, es la premisa mayor, la garantía es la premisa mayor, es la normativa. Lo otro, las razones es la premisa menor. La conclusión sería la pretensión. Sobre todo sobre eso tengo dudas, si ver a las garantías como una premisa o si verlas como una regla. Porque si yo las viera como Él una... las ve como una premisa a la que llama regla, pero regla en un sentido material, no es una regla lógico-formal. Okay. Me acuerdo, por ejemplo, de Porni, lo que quiere decir, ¿no?, con eso de la garantía. Dice que es la receta para construir un pastel. Y los grounds eran como los ingredientes. En el esquema se queda claro, que lo que te permite ir de una a otra. Pero no es el concepto de regla lógica. Es más bien el concepto de tópico. Otro y tópico. Bueno, aún así, aún con ese regla concepto, general, aún con ese concepto de regla en sentido material, usted sigue hablando de validez en el esquema de Turing. Y me pregunto esto, ¿qué sentido de validez utiliza usted al decir que los anteriores, aquí lo cito, los anteriores elementos, es decir, los del esquema de Turing, son suficientes para dar cuenta de cuándo tenemos un argumento válido o correcto? ¿Qué sentido de validez ahí está utilizando usted? ¿Si es deductivo o inductivo? Y si es inductivo, ¿cuál? Bueno, es que una de las cosas interesantes de Turing es que en su esquema, por así decirlo, la validez es el caso extremo de argumento. O sea que cuando el paso de las razones a la pretensión tiene la máxima fuerza, entonces es necesario, entonces tendríamos una deducción. Pero él, ese elemento que introduce los cuantificadores, lo que viene a decir es que, que el conjunto de razones en favor de la conclusión, a veces podemos formular en términos deductivos, sería imposible que las premisas fuesen correctas, no fuera de manera si no fuese la conclusión, y otras veces tenían una fuerza inferior, que es la inducción. Dado la garantía y estas razones, etcétera, etcétera, entonces es plausible, hay buenas razones, es muy probable que... O sea que esa es una de las cosas muy interesantes del esquema de Turing, que está dando cuenta, porque su idea es tratar de demostrar cómo de hecho la gente argumenta. Claro, lo que quería decir, cuando la gente argumenta, no usa únicamente argumentos deductivos, ¿no? Vistos con las morales, etc. El esquema de Turing es muy simple, pero contiene mucho. Por cierto, todo esto que luego se puso de moda de lo de la derrotabilidad está también en Turing, porque tema de las condiciones de reputación, a no ser que. Está ahí. Sí, no, para puntualizar, entonces en ese sentido puede ser tanto validez como deductiva, como una validez inductiva, es un sabemos claro, muchas veces, como sabemos bien los ejemplos, ¿no? Tienes un problema de argumentación en materia de hecho, porque uno de los problemas son interpretativos, otro puede ser un problema de prueba, pues nuestra argumentación es inductiva, ¿no? Claro, tales elementos, estándares de prueba, etcétera, etcétera, es plausible aceptar que se ha producido tal hecho. Es decir, si hay modus ponens hay validez, y si hay otra cosa... No, si hay modus ponens hay validez formal. La idea es que precisamente lo que se trata es de superar ese esquema formal que se trata de Turing con su esquema, ¿no? Hay 4 más. Gracias. 2 puntos nada más. ¿Cuál más? Pero tengo a 4 anotados. 2 preguntitas. Una que es a mí me parece claro que tienen ustedes de luego toda la razón en decir que hay una dimensión pragmática en la argumentación jurídica, eso es indiscutible. Pero la dimensión pragmática está presente en cualquier otro tipo de argumentación. Detrás del argumento matemático más riguroso y seco posible hay también un proceso de argumentación, ¿no? Desde luego hay un sujeto que se propone, hay una actividad y hay el intento de persuadir al árbitro de una revista de que deje pasar el artículo porque formalmente está sujeto a la crítica, ¿no?
de los colegas, o se puede juzgar irrelevante el tema del trabajo. Entonces, hay también una dimensión pragmática en toda otra forma de argumentación, no solo en la política. Entonces, eso no distingue el derecho. Por otro lado, en mi pregunta anterior, usted, si es que entendí, cabe que no, usted me señaló, digamos, el campo de la discusión legislativa, la negociación, la mediación, como formas de la argumentación jurídica que difícilmente se dejarían reducir a un tipo de argumentación, concretamente a la dialéctica. Sin embargo, a mí se me ocurre, digamos así, obviamente, pues más o menos de bote pronto, ¿no? O sea, no pretendo pensar nada muy elaborado ni mucho menos, pero en fin, la argumentación legislativa, sobre la materia legislativa, se supone, porque en México tiene otras modalidades, le informo a usted, la discusión legislativa en México se hace bajo la mesa y es una forma de negociación. Yo te doy esto, pero tú me... pero formalmente se supone que ocurre en una cámara donde se discute abiertamente las ventajas y los puntos en contra, las desventajas que representa una norma u otra, tomando en mente los intereses colectivos, ¿no?, de la colectividad, y también cuáles son esos intereses colectivos, esos se tienen que presentar. Entonces ahí cabe hacer un análisis en términos dialécticos, porque finalmente se están dando argumentos a favor y en contra de considerar ventajoso o desventajosa una u otra normas, ¿no? Por otro lado, la negociación. En la negociación, pues digamos, desde luego, el proceso de argumentación puede servir para, digamos, no solo para llegar al resultado final, sino también en su transcurso como medio para explorar cuáles son los puntos favorables que tiene una de las posiciones que está interviniendo en la negociación y los puntos que tiene en contra, ¿no? Y llegar a descubrir cuál es el equilibrio de fuerzas, digamos, entre las dos posiciones o entre las varias posiciones que intervienen en la negociación. Pero esto también se presta a un examen dialéctico, digamos, a un análisis en términos dialécticos, diciendo cada punto a favor de mi contrincante. En principio, si yo estoy opuesto a él, no estoy aliado a él, si es un contrincante, entonces cada punto a favor de él implica una debilidad mía, y etcétera, ¿no? Entonces, no veo tampoco que en este otro tipo de argumentación o en este otro tipo de proceso, que este otro tipo de proceso sea refractario a un análisis en términos dialécticos. Mencionaba usted también la mediación, pero la mediación me parece que podemos verla como una especie de híbrido entre la negociación, lo que sería la negociación y el arbitraje, porque el arbitraje naturalmente es lo mismo que cualquier juicio. En el juicio esencialmente lo que se hace es comparar los argumentos a favor de una de las partes con los argumentos a favor de la otra de las partes, que son al mismo tiempo argumentos en contra de la primera, ¿no?, donde hay un disenso. Entonces me parece que todos los puntos que usted en ese momento me mencionó, o por lo menos los que yo recogí de ello, son susceptibles de un análisis en términos dialécticos. Entonces yo insistiría, ¿no?, a ver si no considera usted que podría valer la pena ponerle atención y tratar de, digamos, explorar por sí propia la idea digamos, de la argumentación dialéctica como una matriz a partir de la cual pudiera valer la pena, o que podría valer la pena tomar como paradigma para llevar a cabo un análisis de las demás formas de argumentación. Bueno, yo estos ejemplos que ponía no era en contra de la perspectiva dialéctica, sino era en contra de quienes suponían, como Alexis, que todos los tipos de argumentación en el derecho pertenecen a la argumentación racional. Por eso digo, pero eso puede ser racional también, ¿no? Pero no es el discurso racional. El discurso racional habermasiano o el de la pragma dialéctica, etcétera, etcétera, por ejemplo, incluye la regla de la sinceridad. Por supuesto, cuando uno va a negociar, el legislador, el abogado, etcétera, ¿quién contrataría a un abogado? Yo voy con la verdad por delante. Sé que hay argumentos, informaciones que van en contra de los intereses de mi cliente, pero lo voy a decir. Naturalmente que no. O sea, quiere decir, yo no lo ponía
no lo ponía en relación con la perspectiva dialéctica, sino, digamos, para el exceso de idealización, si se quiere, un tipo de dialéctica, no cualquier dialéctica, sino un tipo de dialéctica que es todo el discurso crítico. Bueno, entonces, ahora, lo que se me dice es que todos los ejemplos que nos podemos encontrar de argumentación tienen un aspecto dialéctico. Yo diría que sí, que lo tienen. Lo que pasa es que no solo tienen un componente dialéctico, lo que tienen también un componente retórico que puede ser mayor o menor. Es muy grande en el abogado, tiene que hacer un alegato, que por ejemplo, imaginemos que tiene que intervenir frente a un jurado. Los elementos retóricos son muy importantes. En el caso de un matemático, no voy a decir que se reduzcan a cero, me parece que no es para nada equivalente. Hay un elemento material de la argumentación. En el caso del derecho es la metodología jurídica, o sea, la teoría de las fuentes, la teoría de la interpretación, la teoría de la prueba, este tipo de cosas. Y luego existe también el elemento lógico-formal. O sea, fíjense que yo lo que quiero decir, mi tesis es que nos equivocamos si presentamos como una alternativa, por ejemplo, la perspectiva dialéctica frente a la perspectiva lógica o algún otro tipo de perspectiva. O sea, mi tesis es que necesitamos todas ellas y que también, dependiendo cuál es el contexto, pues una determinada puede tener más o menos preponderancia. Entonces, hay el ejemplo que usted pone de la argumentación legislativa, yo creo que es un caso en donde los elementos dialécticos son muy importantes, pero decía que también forma parte del contexto de la argumentación en el derecho. Cuando uno trata de estudiar una argumentación que ha tenido lugar, una sentencia, discutimos sentencias, bueno, los dialécticos ahí están muy apagados. Pues eso es lo que yo quería decir. Claro, tú dices matemático, un matemático. Sí, también tiene que ser un buen retórico, ¿no? Porque ahora hay que convencer para que se publique el artículo. Y yo diría, bueno, es cierto, pero no podemos compararlo, y de hecho, yo no creo que haya muchos matemáticos, a no ser, digamos, por hobby, porque les gusta, lo que se pongan a estudiar retórica. Sin embargo, diría que para un abogado, pues eso tendría que formar parte de su preparación profesional. Bueno, de nuevo, también uno diría, y también dependen en el desarrollo de las matemáticas. Seguramente en un congreso o algo así, claro, los elementos dialécticos son fundamentales. Pero otro aspecto también muy importante que trataba de señalar es insistir en que hay diálogos o dialécticas muy distintas. O sea, la idea que es como si tuvieses un único tipo de diálogo. Diálogo que no, hay muchísimos. Y por ejemplo, uno diría que el tipo de diálogo matemático pues no es exactamente el mismo que el diálogo jurídico que tenemos entre dogmáticos del derecho, entre jueces, etcétera, etcétera. O sea que esta es que coincidimos, por supuesto. Yo creo que hay que darle preferencia a la perspectiva pragmática. Siempre hay ese elemento. Creo que el derecho tiene también a su vez elementos muy peculiares. Por eso es por lo que tiene sentido hablar de una teoría de la argumentación jurídica que no pueda ser, y que no puede ser únicamente una teoría general de la argumentación aplicada al derecho, porque esas normalmente no son interesantes. Bueno, por ejemplo, la pragmadialéctica de esto del Van Emeren, Lottetos y todos los otros, ¿cómo se llama esta? Esta que lo ha aplicado, la verdad es que tiene muy poco interés. Pues, como pasa, hay una distinción muy famosa que hizo una vez Bobbio entre la filosofía del derecho de los filósofos y de los juristas. La filosofía del derecho hecha por no juristas suele ser muy poco interesante. Es decir, el derecho es un tipo de práctica que exige, y yo diría, creo que pasa lo mismo con la filosofía de la ciencia. Los filósofos que realmente no tienen un conocimiento profundo de la ciencia se pueden hacer filosofía de la ciencia, pues yo creo que es escaso interés. Sí. Me parece que en el derecho estamos en una situación parecida. O sea, que coincidimos, pero quizás, digamos, por precisar la cosa, ¿no? Yo lo que diría, no lo planteemos como si fuese una contraposición, como si tuviésemos que optar por una concepción dialéctica o por una concepción lógico-formal. Necesitamos las dos, y en el bloque, diríamos, a su vez,
debemos dar cierta prioridad a lo pragmático. La prioridad, perdón. A lo pragmático. Sí, bueno. Durante las primeras sesiones del seminario surgía como esta crítica de, por ejemplo, la verdad de retórica, cómo la retórica puede ser un criterio que se debe de tomar en cuenta, ¿no? Entonces lo que decíamos era, bueno, pero es que no es un criterio que se debe de tomar en cuenta, sino que es una herramienta útil entre todas estas otras y estas tres perspectivas que tienen que tomar en cuenta si son útiles. Pero a mí me surgió la pregunta, bueno, ¿hay alguna combinación dentro de este método, o sea, alguna combinación de cómo utilizar la perspectiva material, formal y pragmática, utilizando esas tres para que haya un criterio de corrección, o sea, que tú sepas que siempre vas a llegar a una respuesta correcta? ¿Hay algún criterio de corrección juntándolas? ¿O no? Siempre depende y siempre tienes que tomar lo que es útil o inútil de cada una de las perspectivas. Capítulo 7. Lo que he tratado de hacer. Aparte del objetivismo moral. Quiere decir, ¿no? Es lo que he tratado de hacer. Quiere decir, yo creo que la argumentación jurídica podríamos verlo como una nueva materia jurídica o algo así, que podríamos organizar de forma paralela a lo que está organizado el derecho penal, derecho civil, derecho procesal, una parte general y una parte especial. La parte general tiene que girar en torno al concepto de argumentación, que es un concepto complejo, que involucra todos los elementos que hemos visto y que naturalmente las teorías generales de la argumentación son importantes para nosotros, pero no podemos pensar que se trata únicamente de aplicar eso. Entonces, los 5 primeros capítulos tratan de mostrar esto. Y luego, la parte especial trata de contestar a las 3 grandes preguntas que los juristas nos hacemos en nuestra práctica. Primero, cómo entender y analizar una argumentación. Es decir, manejando, utilizando los elementos de la parte general, todos estos aspectos en torno al concepto de argumentación. Segundo, cómo evaluar una argumentación. ¿Tenemos criterios? ¿Cuáles son esos criterios? La tesis de que hay una única respuesta correcta es aceptable o no, ¿por qué? Tiene discusiones. Y tercero, cómo argumentar. Pero es que me parece que esta parte sigue siendo como, bueno, depende, ¿no? Y vamos utilizando como sentencias y cómo vamos enfocando estas sentencias. O sea, todo esto es como depende del caso, depende de... Y bueno, me pregunto si, o sea, bueno, pareciera que no, pero ¿hay alguna forma de alinear los tres o de un modo en el que puedas llegar a un criterio de corrección a partir de estas tres cosas? A ver, depende del caso, creo que esto siempre es dicho. Sí. Pero una característica... Pero a partir de... Una característica del derecho diferencia de otras disciplinas, y esto puede parecerse a la medicina, es que constantemente tienes que estar, diríamos, desde el nivel concreto del caso, llevarte, digamos, a teorías y a lo abstracto y bajar de nuevo a resolver tu caso, etc. O sea, que en ese sentido, igual, que si uno dice, bueno, exponga un test, ¿verdad?, de corrección con todos los detalles, de tal manera que entonces uno tenga una especie como de receta, algo así, y lo aplique, entonces ya nos dé el resultado. Bueno, eso es lo que pretendió un poco hacer Alexis con esos reglas, ¿no?, del peso. Eso no cabe, pero es decir, eso no cabe y eso no tiene la culpa a nadie. El derecho es lo que es, la realidad es lo que es. Ahora, ¿eso quiere decir que no se pueden construir teorías? Sí, se pueden construir teorías. Pero en la práctica, digamos, las teorías tienen esta peculiaridad. Están los casos, efectivamente, y hay que ir ajustándolo. Pero ¿cuál es la teoría entonces? Primero, la discusión de si tiene sentido o no la tesis esta de la única respuesta correcta. La opinión es que sí, trato de mostrar por qué, que en el fondo creo que es una tesis bastante trivial, etcétera, etcétera. Y luego, digamos, construyamos un criterio de corrección. Yo creo, se puede construir, aún sabiendo que luego, al aplicarlo al caso, no cabe una aplicación mecánica. Sigue abierta, por así decirlo, la discusión. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos criterios naturalmente lógicos, en primer lugar, el criterio de universalidad, de las consecuencias, luego la coherencia. Tenemos en último término, yo creo, la idea de la razonabilidad. El mismo Toulmin tiene un enfoque casuístico. ¿El mismo quién? Toulmin, sí. En bioética tiene un enfoque casuístico. Sí, quizás, no sé si se pasa, Toulmin, ¿no? Sí. La alternativa al principialismo. Lo del, a ver, tiene un punto que a mí siempre me parece tenía razón, porque el libro ese que escribió también, reivindicando el casuismo, él dice que es consecuencia de su experiencia en la comisión esta de bioética.
es la que formuló los famosos principios de la bioética, etc. Y entonces él decía, cosa que es cierto, yo lo he visto ratificado una y otra vez, en contra de lo que a veces se supone, que cuando se hablaba en términos abstractos, entonces no había acuerdo. Unos eran kantianos, otros eran utilitaristas, y unos eran religiosos, y otros eran laicos, etcétera, etcétera. Pero cuando se planteaban los problemas concretos, casuismo, al caso, entonces era mucho más fácil encontrar acuerdo. Y esto lo he visto, digamos, una y otra vez. Por ejemplo, imaginen la eutanasia. Claro, si es un abstracto, entonces el que tiene una concepción religiosa de la existencia dirá que no es cierto. Pero si te vas al caso, ahora en España hemos tenido recientemente uno, ¿no? En un hospital, una niña, me parece 11 años o algo así. Los padres querían una situación irreversible de coma, etcétera, etcétera, que desenchufase. Y el hospital en un primer momento se puede. Pero cuando uno ve todos los elementos del caso concreto, se hace muy difícil, ¿no? Es decir, que por muy católico que seas, algo de piedad hasta los católicos son capaces de sentir. Entonces, es una cosa que los juristas con experiencia siempre te dicen, y a veces critican con razón a los teóricos del derecho, a veces no serán abstracto. Es verdad, hay que ver todos los datos concretos, que en el fondo es la clave para entender lo de Dworkin, ¿no? Que siempre hay una única respuesta correcta. Claro, de nuevo, si no lo ven abstracto, es decir, ¿cómo va a haber una única respuesta correcta? Hay muchas, sí. Pero si tienes todos los datos y después de una discusión a fondo, etcétera, etcétera, no dirás, y dada la simplificación esta bivalente, ¿no?, que tenemos en el derecho judicial, no parece que casi siempre diríamos que en favor de una de las posiciones hay argumentos más fuertes que en favor de la otra. O sea que no es una situación de puro empate. Eso es lo que dice Dworkin, ni más ni menos. Pues sí, me parece que es la experiencia de los juristas, ¿no? Que muy raramente uno puede decir, me encontré con un caso de puro empate. Los argumentos en favor de una postura y de la otra estaban absolutamente en equilibrio. Eso es lo que quiere decirse. Entonces, por eso es verdad que sí, que el descenso al caso y tomar en cuenta todos los elementos muy importantes. Bien. Bueno, voy a hacer 3 preguntas al mismo tiempo. Una detrás de otra. Eso va a ser difícil. Una detrás de otra. Bueno, la primera no es una pregunta. La primera creo que es un error. Le contestaste a Bernardo con tu explicación de Turing, del modelo de Turing. Por ahí estaba ya la idea de derrotabilidad. En Turing ya está la derrotabilidad. Eso te lo he escuchado varias veces. Sí. Creo que el error está en no distinguir, ¿no?, que hay 2 tipos de derrotabilidad. Si quieres ver los 2 tipos de problemas que originan derrotabilidad, uno sería con excepciones explícitas, y por supuesto que el modelo de Turing explica ese fenómeno. Pero para el caso de excepciones implícitas, el modelo de Turing es prácticamente inútil. Yo creo que esa es una de las grandes ventajas de otros modelos lógicos, y tú sabes que me gustan esos otros modelos lógicos. La otra cosa es que siempre mencionas cuando hablas de formalismo, como que está detrás de todo, está en la cola, ¿no? La lógica parece estar siempre atrás de las otras dimensiones de la argumentación, ¿no? Y yo creo que es justamente al contrario. Creo que si algo ha avanzado, lo puedes ver en modelos de inteligencia artificial y cosas así, es justamente la lógica, ¿no? La lógica es la que lleva como más camino recorrido, la que lleva más, no sé, mucho más desarrollo, no solamente técnico, sino también en cuestiones de argumentación práctica, ¿no?, que otras disciplinas como la retórica, etc. Y la última, que es como, esta es la que más me interesa, es, dices constantemente que la teoría de la argumentación, por lo menos tu teoría de la argumentación, no es una teoría general del derecho. No es. No es una teoría general del derecho. Eso está muy bien. Y yo creo que no lo es porque además no lo puede ser. Creo que la teoría de la argumentación jurídica, como tú la propones, no es una teoría general del derecho.
Entonces mi duda es qué puede hacer una teoría de la argumentación jurídica frente a las preguntas que le interesan responder a otras teorías generales del derecho, por ejemplo el positivismo jurídico, el convencionalismo o el institucionalismo, no sé. Parece que ellos están preocupados por qué es el derecho, o cómo entender el derecho, o cómo se origina el derecho. Preguntas como más filosóficas, si quieres. Y yo no sé si la argumentación jurídica o la teoría de la argumentación encaja en esos modelos, o es una teoría independiente de esos modelos, o incluso es una teoría opuesta, que es un poco lo que te preguntaba Juan hace rato con respecto al positivismo normativo. Sí. Empieza por la última. No es una teoría general del derecho, completamente general. Es una teoría general, pero no completamente general del derecho. Por cierto, el positivismo tampoco es una teoría completamente general del derecho. Yo discutiendo, por ejemplo, con algunos positivistas como García Amado, como Guastini, etcétera, etcétera, ellos lo que me dicen, no, si nuestra teoría, nosotros lo único que tratamos en el fondo es de casi nada. Si tú le preguntas a un positivista, no, que tampoco es completamente general del derecho. Y por cierto, decir que cómo se origina el derecho, porque va a ser más filosófico que cómo se argumenta en el derecho. No sé por qué. Por cierto, el cómo se origina el derecho diría que no es un problema filosófico ni siquiera, sino que es un problema de historia del derecho y de sociología. Puede tener, digamos, naturalmente repercusiones filosóficas, etcétera, pero no es un ejemplo, ¿no?, de problema. O sea, en ese sentido, una teoría tiene que ser autocrítica. Entonces, autocrítica quiere decir que se puede ver cuáles son sus limitaciones, lo que puede y lo que no puede. Yo insisto, pues hay un capítulo entero para tratar de mostrar los límites del enfoque argumentativo. Pero creo que es un enfoque, digamos, como suele decirse, muy potente. Nos permite entender mucho del derecho, manejar muchas cosas, sacar partido de muchas otras teorías, etc. Efectivamente no es completamente general. Ser consciente de los límites es una cosa fundamental, no de cualquier solamente de cualquier teoría, sino de la noción de razón, ¿no? De Kant. Hay límites, claro que hay límites. Segunda, ya que vamos al revés, en lógica, que está en la cola más avanzada. Bueno, la cola o la cabeza, pues, en fin, depende de cómo te pongas, ¿no? Puede ser lo otro. A ver, te diría, por un lado, en la cabeza, digamos, sí, es lo más obvio, los criterios de racionalidad, digamos, más claros, etc. Yo incluso diría que, para empezar, los primeros capítulos, más bien una exposición desde el punto de vista lógico. Para entender un argumento, yo creo que es aconsejable empezar por analizar la estructura lógica, ¿verdad? Y luego no quedarse ahí. En ese sentido podemos decir la cabeza, sí, tiene que ser lógico. Ahora, yo creo que hay, incluso por parte de gente, diríamos, muy experta en lógica. En el caso de España, le estoy pensando en Luis Vega, que ha escrito libros sobre lógica, artículos de lógica, etc. Pero él, me parece que es una opinión generalizada, que tiende incluso a atribuirle un papel muy pequeño a la lógica, menos del que yo, o sea, yo le concedería un papel, digamos, mayor. Pero fíjate que de las cosas que nos puede interesar a nosotros, a un jurista, porque ojo también con esto de la lógica, por lo que yo sé, no soy un experto en lógica, pero por lo que yo sé, la lógica ya no está en manos de filósofos, a manos de matemáticos. O sea, cuando uno habla del progreso de la lógica, yo diría sí, pero de eso los filósofos se han quedado sencillamente fuera, forman parte de otro tipo de profesionales. La lógica que necesitamos en el derecho, creo que son los aspectos más básicos, digamos, de la lógica, yo creo que son suficientes. Bueno, hay una cuestión de desarrollo de sistemas expertos, que eso en nuestros países, efectivamente, pues, se ha trabajado un poco sobre esto y efectivamente es un campo interesante, ¿no? Pero para entender cómo se argumenta en el derecho y para poder ser un buen jurista, la lógica que uno quizás necesita saberlo muy bien, probablemente, pero tampoco se precisa una enorme sofisticación, yo creo. Y yo diría, ¿por qué los que trabajan en teoría general de la argumentación tienden a darle un poco crédito a la lógica?
Bueno, en realidad la lógica no se ocupa de los argumentos, es verdad, se ocupa de esquemas, de los argumentos. Solo con la lógica, solo, insisto, con la lógica no puedes entender nada. No puedes identificar, por ejemplo, una falacia, sin embargo. Solo con la lógica no puedes identificar ninguna falacia. Por lo menos ninguna falacia con algún interés. Que eso era lo de Hamilton, ¿no? Eso era el informalismo de la lógica. O sea que, quiero decirte, ¿qué es lo más desarrollado? Que, bueno, ha tenido desarrollo, pero tenemos que entender en qué consiste ese desarrollo. ¿Se podría añadir algo? Sí, creo que la pregunta es relevante en el sentido de que no importa qué tanto avance la lógica, la teoría de la argumentación es una teoría procesual y está muy desarrollada la lógica cuántica o la idea. La argumentación tiene que ver sobre el intercambio entre esos argumentos muy desarrollados. Y luego, yo creo que en tu pregunta, tus preguntas, a mí me parece que hay un error frecuente. Y en parte motivado ahora porque como nos evalúan a la gente que nos ocupamos de ciencias sociales, de humanidades, con los mismos criterios con los que evalúan a los matemáticos, a los físicos, a los biólogos, entonces le ponen, por ejemplo, mucho el énfasis. Haces un proyecto cuando tienes, por ejemplo, que emitir un informe sobre alguien que quiere hacer un proyecto, etc. Originalidad. Pones unas ideas nuevas. En el derecho no se trata de ideas nuevas. Se trata de ideas que sean eficientes y que nos sirvan para lo que tiene que servir, que es para hacer avanzar la práctica del derecho. Si no es nueva, ¿qué más me da? Probablemente lo mejor que uno puede hacer para entender lo de la derrotabilidad, yo diría, es leerse Aristóteles. Si se lee, me parece que es el capítulo 10 del libro quinto de la Ética de Nicón, me parece sobre la equidad, ¿lo entiende bien? Lo que ha entendido el problema de la derrotabilidad y muchas otras cosas. Bueno, entonces, digamos, esa pretensión de innovación, es que voy a descubrir algo. No vas a descubrir nada, es más, si descubres algo, es que estás equivocado. ¿Cómo vas a descubrir algo nuevo? Porque resulta que ningún jurista nunca, digamos, se lo había oído. Esto es totalmente imposible. No puede ser eso nuestro proyecto. Y entonces yo creo que en parte ese error se debe a que, por ejemplo, eso se nos evalúa con los mismos criterios que son adecuados, porque claro, si tú dices, sí, estudio biología, efectivamente, dígame algo nuevo. Algo sobre algo, sobre una enzima, sobre no sé qué, sí, dígame algo nuevo. Pero claro, el derecho parte de otra cosa. Y a lo mejor ahí diga algo nuevo, no, dígame lo mejor. En cierto modo se trata de eso que ya sabemos de alguna forma, pero saber lo mejor. Pues el juego operativo y todo esto, ¿no? Y el error que tú me atribuyes a lo de la derrotabilidad, te equivocas. Porque lo de las excepciones explícitas no tiene que ver con la derrotabilidad, eso no lo discute nadie. Hay normas generales y que hay normas especiales, si los derrotan, pues naturalmente eso no es un problema que hayan quitado a nadie. La derrotabilidad son las excepciones implícitas. Si tiene sentido que aceptemos o no excepciones implícitas. Y lo de las condiciones de refutación de Turing se refiere a eso, como se puede ver claramente si vemos los ejemplos que él pone. Los ejemplos que él pone son de excepciones implícitas. Claro. De excepciones conocidas, es decir, de excepciones que conoce previamente. No, que conoce no, que son implícitas. Que alguno en el diálogo puede introducir. Se puede introducir, que a pesar de lo cual se introduce, porque si estuviese ya, imaginemos, él no pone este ejemplo, pero claramente lo podemos poner para explicar el esquema de Turing, ¿no? El caso famoso Rich versus Palmer. Es decir, la pretensión tiene derecho a recibir la herencia, todas las razones, etc., a no ser que realmente fuese el asesino del abuelo. Es en principio porque, claro, si existiese, como por cierto existen nuestros derechos, no existía en el derecho de Nueva York, eso que pone Turing, en nuestros derechos existe una regla, una causa de desheredación es que efectivamente hayas matado al causante. Si existiera, no hay ningún problema.
Si se plantea el problema es porque no existía explícitamente la excepción y se crea. Y eso es lo que está recogiendo su sistema, clarísimamente. Está recogiendo, como se ve, como digo, no se Pero recorte de hardware, sí. Primero, en los tiempos modernos, el primero que parece que realmente lo formuló fue Hart. Lo decía en relación con cualquier norma, tendríamos que leerla como si tuviese una especie de coletilla, a no ser que. Hart era positivista. Era positivista. Y yo creo que es el caso de positivista, de mejor positivista, con el que más hemos aprendido. Que ha sido Hart. ¿Algo más, Pablo? Pero ya vamos a ir concluyendo. Su teoría de la argumentación inevitablemente cae en su propia concepción del derecho, que sería hacer su propia teoría del derecho, lo cual no ha acabado de hacer. En sus libros, Fabriz Manero ha avanzado en eso. El libro de Postpositivismo Jurídico avanza en esa línea, pero no acaba de decir que es un postpositivista jurídico, y sin embargo sí me llama la atención que hace este juego dualista entre concepciones positivistas, concepciones naturalistas. Aquí mismo ya dijo lo que es básico de ser positivista: el derecho es una cuestión de autoridad. Y no obstante, toda la teoría de la argumentación es buscar cuestiones de razón, como si fuera una razón, primero razonable, de hecho plausible, o después puntos objetivos, casi cognitivos. Y no obstante, el derecho sigue siendo un juego de autoridad. ¿Cómo se juega este juego? ¿En qué teoría, en qué concepción? Más o menos, ¿cuáles son las bases en las que estamos parados para hablar de estas teorías de la argumentación e inclusive de una teoría del derecho? Muy simple, ¿no? Precisamente yo creo que quizás la clasificación de razones, en mi opinión, más interesante, la que nos viene de Summers, y distingue unas son las razones autoritativas, razones formales, y otras son las razones sustantivas, y otras son las razones institucionales. O sea, que se muestra bien a las claras que es un elemento autoritativo reflejado por la existencia de esas razones autoritativas o formales, que en el derecho cobran un papel de máximo relieve, pero no son las únicas, en el caso de otras razones, ¿no? ¿En qué punto dejan de ser las únicas? Sí. O sea, el derecho no es solo un fenómeno de autoridad. ¿En qué punto de eso es así? No es solo un fenómeno de autoridad, y por eso precisamente no es solamente razones autoritativas. Por ejemplo, una razón autoritativa consiste en seguir el antecedente de la autoridad. Una razón autoritativa para Summers también es el manejo de la analogía. En el fondo, cuando dice un caso semejante, pero tú sigues el criterio que la autoridad dio precisamente para el caso. Eso es esencialmente semejante. Pero luego dice, las no autoritativas, por ejemplo, son razones sustantivas, razones de tipo finalista. Pues en muchos casos, uno dice, no, dentro de los límites que te permite la autoridad. De ahí no salimos. Es que de ahí no podemos salir, porque si saliéramos de ahí, ya no estamos en el derecho. Claro, ese es el error de los llamados neoconstitucionalistas, que insisto, no son los Dworkin, Alexis ni yo, etcétera. Si no son, yo diría son los que a sí mismos se llaman neoconstitucionalistas, que presentan una teoría del derecho absolutamente inaceptable. Entonces, donde efectivamente desconocen la existencia de razones formales de la autoridad en el derecho. Entonces, sí, claro, el derecho es una parte de la moral sin más, y la ley dice esto, pero yo voy enseguida a la Constitución y a un principio interpreto de tal manera, con eso no estás efectivamente moviéndote dentro de lo que es el derecho. O sea, el derecho no es normal. Ojo, una cosa que digo, yo creo al mismo tiempo, pero no es contradictorio, digo al mismo tiempo, no podemos suscribir la tesis de la separación tajante conceptualmente. Por supuesto, ningún positivista dijo que fuese tajante desde el punto de vista material del contenido conceptual, el derecho y la moral. Pero al mismo tiempo eso no puede llevarnos a pensar que el derecho y la moral sea lo mismo, y que la argumentación jurídica sea lo mismo. La argumentación moral, claro que no es eso, precisamente por eso. Porque el derecho es una práctica autoritativa y la moral no. La moral no. La autoridad somos nosotros, cada uno de nosotros. El derecho tiene ciertos límites
Y entonces vinculamos con eso también los elementos institucionales. ¿Verdad? Si no entendemos los elementos institucionales, pues no entendemos el derecho y no entendemos lo que es la argumentación jurídica. Sí, ya no está. ¿Y en eso dónde queda la moral? En el derecho. ¿Dónde queda la moral? Pues la moral queda. La moral queda, por un lado, en una moral externa al derecho y que nos permite criticar el derecho. Eso es compatible, diríamos, con el positivismo. Menos compatible, por cierto, porque el positivismo se vuelve escéptico desde el punto de vista moral, como ocurre en el caso de Ferrajoli, de Guastini, todos los genoveses, etc. Es compatible, porque, claro, porque si eres escéptico lo criticarás, claro, pero tu crítica es que se basa en tus elecciones, en tus preferencias, en último tema. Entonces ahí tienen un problema, digamos, grueso. Entonces, ¿dónde queda la moral? La crítica externa, pero además la moral forma parte del interior del derecho. Los juristas no solo manejan la moral para criticar el derecho, para proponer un nuevo derecho, sino para elaborar el derecho, para resolver casos. De nuevo vuelvo al ejemplo de matrimonio entre personas del mismo sexo. Los jueces españoles no hicieron ninguna referencia a la moral, pero naturalmente que había permisos morales implícitas en los cuales es incomprensible el argumento que hicieron. Entonces está fuera y dentro. Hay una moralidad externa y una moralidad interna al derecho. Así como antes hemos visto que Hart de elementos interesantes, pues Fuller, y un naturalista también. O sea, esa idea de Fuller de la moralidad interna al derecho es muy fructífera. ¿Estás de acuerdo? La moral también está dentro del derecho. En la práctica del derecho, no sabría si decirlo para la teoría, pero creo que podría ayudar mucho para una teoría de la argumentación. No tanto para una teoría, sino para enseñar técnicas de la argumentación. ¿Puede ayudar qué? Para hablar de la moral interna del derecho, de la moral de las prácticas jurídicas, pero no sé si tanto para una teoría del derecho. ¿Qué estás entendiendo por teoría del derecho? Claro, sí, pero eso sí que es circular. Es que si por teoría del derecho estás entendiendo la teoría de los genoveses, entonces no ellos rechazan eso. Claro. Entonces aquí en el fondo lo que estaríamos discutiendo, o tendríamos que discutir es qué teoría del derecho merece la pena. ¿Qué postura? ¿Qué teoría merece la pena? Una teoría que deja fuera la moral, que pretende ser meramente descriptiva, o una teoría que pretende dar cuenta también de los elementos morales y que no trata de ser únicamente descriptiva, sino también normativa, guiar la práctica, etc. Y tal y como lo presento es obvio que la segunda, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Manolo, gracias a todos.